Muy bien, continuamos con, entonces, el plasma. Estábamos hablando de los elementos nitrogenados. Entonces, eh, los candidatos principales, si bien hay más, siempre hablamos de los dos principales, que son urea y ácido úrico. Urea dejamos en claro que entonces es un metabolito proveniente de la degradación de compuestos nitrogenados, entre los cuales los principales están los nucleótidos o derivados de la vía, digamos, de los ácidos nucleicos. También el ácido úrico. El ácido úrico también es un desecho nitrogenado, probablemente mal llamado desecho, pero que su abundancia amerita que sea eliminado hacia el plasma y luego preferentemente lo va a sí, a filtrar y excretar a nivel renal. El ácido úrico es muy conocido por provocar esta enfermedad llamada gota, en donde existe una acumulación de ácido úrico excesivo en los líquidos, algunos líquidos, compartimientos líquidos del organismo, preferencialmente las articulaciones. Y obviamente donde menor retorno de los líquidos hay, que es también en los miembros inferiores. Entonces la gota, si bien ataca a manos, rodillas, tobillos, articulaciones del pie, es muy notable la inflamación que genera crónica en estas articulaciones, por ejemplo la de las rodillas, manos, es muy notable, pero esto es patológico. El ácido úrico proviene del nitrógeno de los aminoácidos, por lo tanto proviene del metabolismo proteico, de la degradación proteica. Por lo tanto, podemos sospechar algún inconveniente, desarrollo o enfermedad que tenga que ver con la línea proteica, cuando hay un exceso de este metabolito. Bueno, finalmente, todo aquello que ustedes conocen y hemos mencionado, que las células toman de su entorno, lo tenemos que encontrar en el plasma. Por lo tanto, todos los nutrientes, vitaminas, hormonas, aminoácidos y todo aquello que hemos mencionado que pueda acercarse a las células, vamos a encontrarlo en el plasma. Es de esperar que, por ejemplo, la cantidad de vitaminas que uno encuentre en el plasma sean solamente las que están circulando entre los tejidos, no más que eso, y por lo tanto no esperamos tener un exceso ni nada por el estilo. Luego también vamos a encontrar lo que se llaman los elementos o sustancias que están en cantidades de trazas. Las trazas son cantidades ínfimas, normalmente nanogramos, picogramos, pero bueno, ahí hasta metales podemos encontrar, pero bueno, también uno los tendría que mencionar para no dejar incompleta la composición del plasma. Bueno, entonces ahí tienen en este verde claro los elementos traza, las vitaminas y demás. Ahora, como compuestos son muy importantes todo el perfil proteico del plasma. Por eso me he detenido a analizar un poquito cómo darles esta parte. En principio, recordemos que las proteínas pueden ser, por ejemplo, pequeñas alfa hélices que constituyen pequeñas fibritas, ¿no? También pueden ser ya cadenas más largas que se van a enrollar, ¿no es cierto?, haciendo una pequeña globulina. Y si son de cadena mucho más larga, van a aparecer las proteínas globulares o globulinas de mayor tamaño, de mayor peso molecular, de miles o varios miles de Dalton, que es la unidad con la que se medía, digamos, ese tamaño proteico. Silverton les destaca
albúmina, globulinas y fibrinógeno. ¿Por qué? Porque la albúmina es una pequeña proteína globular, es chiquitita. La albúmina, por eso se denomina para nosotros albúmina sérica humana, porque está en el suero. Ya vamos a ver que plasma y suero no son lo mismo, pero que a estos efectos se le puede decir suero. La albúmina es pequeñita, globular, pero pequeñita, entonces no se la clasifica dentro de las globulinas, dejando este término para las proteínas globosas grandes. Y el fibrinógeno, si bien es una proteína fibrilar, o sea, alargada, se la coloca dentro de la clasificación de las principales porque es abundante, primero, y porque su conformación, que significa la forma tridimensional, es diferente. Pero es una proteína sumamente importante para lograr la coagulación sanguínea. Por eso está muy bueno que esté aquí separado así. Bueno, vamos a charlar entonces también de qué es esto de las alfa, beta, gamma globulinas, y para eso les he preparado esta plaquita, que no la trae Silverton, las he puesto yo, aclaro. Hay muchas formas de estudiar proteínas, pero una es la electroforesis, que quiere decir que sobre un soporte se coloca un medio en donde se siembra en un pocito, que sería el pocito de siembra, la muestra que tiene proteínas. En este caso nosotros habríamos agarrado con una pipeta pequeña una gotita del plasmosuero y colocado en ese pocito allí. Este aparato está diseñado, lo van a ver en otras materias, pero ahora para que me entiendan, para que todo este soporte donde se van a mover las proteínas tenga una pequeña corriente eléctrica, es decir, un campo eléctrico en realidad, y como las proteínas están formadas por aminoácidos, tienen carga superficial porque hay diferencias entre zonas que tienen colitas, partes medias, cabecitas de aminoácidos, en donde hay más electrones que en otras partes de la molécula. Entonces hay como todo un mapa de más densidad electrónica, menos y así. Por lo tanto, aunque sean moléculas neutras, se van a ir moviendo o acomodando dentro de un campo que les está ofreciendo una cara más negativa y una cara más positiva. Cuando uno enciende el aparato y genera la corriente, el voltaje, digamos, las proteínas van a empezar a moverse en ese campo guiadas por estas cargas, o este voltaje, digamos. ¿Qué factores influyen para que se muevan? El tamaño y, por supuesto, su constitución de aminoácidos, porque cambia esta cosa de para dónde muestran afinidad por los electrones, por el ánodo, o por las cargas positivas, o el ánodo. Dije mal, cátodo, la parte negativa, y ánodo, la parte positiva. Bueno, en definitiva, ¿qué sucede al pasar los minutos? Que de la muestra se van a ir moviendo las proteínas y corriendo, haciendo bandas, unas banditas observables, sobre todo cuando uno las colorea las proteínas. Y al terminar la corrida electroforética, que así se llama, uno puede sacar este sustrato, que puede ser una cinta preparada, o lo que es más común, un gel de electroforesis, y observa ese gel y va a ver estas banditas. ¿Quiénes van a estar más cerca del punto original de la migración de las proteínas, o sea, del punto de siembra? Las que sean más pequeñitas, o sea, por tamaño, y, las que sean más gordas, más grandotas, porque se van a mover lento y van a quedar cerca. ¿Y quiénes van a estar más lejos en la corrida? Las chiquititas que se van a haber ido acomodando por el gel y migrado más lejos. Entonces, una primera vista de la corrida nos dice que entonces las más pequeñitas, como por ejemplo la albúmina, van a estar en las primeras rayas de la corrida.
Luego vienen las globulinas, globulinas pequeñas, medianas y gordotas, ¿sí? Bueno, perdón, lo dije al revés. Más lejos vamos a encontrar la fracción de albúmina porque es pequeña, va a haberse movido más, y más cerca las globulinas pesadas, ¿no? Bueno, acá ustedes, si pasan un haz de luz, el haz de luz va a ser comido, absorbido en las bandas de proteínas y el resto va a pasar la luz. Entonces, si uno hace una gráfica de esa luz absorbida y no absorbida, va a ver esto, en donde va a ver la fracción de las pequeñitas de las albúminas, las globulinas pequeñas y las globulinas más gordas aquí. Bueno, para que se entienda mejor, les puse esta gráfica, el gel, y entonces ustedes acá van a ver la fracción albúmina, que es muy abundante, y se fueron lejos, y la fracción de las globulinas. Y estas bandas típicas son las que se han llamado, dado en llamar, como, sí, lo tienen acá abajo, alfa, alfa 1, alfa 2, estas son las alfa, beta y gamma. Entonces, las alfa 1 son pequeñitas, las alfa 2 ya son más medianas, las beta más gordas aún, más globosas, y después la fracción gamma. De acá toman el nombre las gamma globulinas o anticuerpos, porque los anticuerpos, si bien son esas Y que típicamente hemos visto, bueno, son bastante largos y se acumulan en esta fracción que migra poco por la forma en este caso, porque no solamente tiene que ver el tamaño con la distancia de migración, o sea, la velocidad de migración, sino también la forma. Una proteína fibrilar no se puede mover fácil en el gel y queda atascada pronto, las Y de las gamma globulinas también. Entonces en esta fracción de las gamma globulinas se las encontró los anticuerpos. Y acá les pegué cómo se clasifican, digamos, el contenido proteico del plasmosuero cuando se las hace migrar en el gel de acetato celulosa, bueno, que es muy parecido a un plástico, digamos, pero con consistencia de gel, y ahí se ve qué fracciones surgen de hacer correr las proteínas en este acetato celulosa. Surgen la fracción de las albúminas, que miren, es la mitad, las globulinas clasificadas en alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Y ahí ustedes van a observar entonces cómo se reparten bastante bien, pero son menor cantidad las alfa 1 y son bastante abundantes las gamma globulinas. Entendiéndose porque las globulinas aparte son muy variadas aún dentro de estos grupos similares en tamaño o en forma. Bueno, esto es para que simplemente al explicar, ¿no es cierto?, que en la fracción del plasma vamos a encontrar las proteínas, bueno, hacerse una idea de la variedad de formas, tamaños que vamos a encontrar del componente proteico en el plasma. Bueno, y por ahora seguimos, hemos estado en la fase acuosa, ¿verdad? Ahora tendríamos que pasar a analizar la parte celular o masa globular. En la parte de las células ya sabemos que los más abundantes son los eritrocitos y la sinonimia glóbulos rojos o hematíes. Todo es lo mismo, hematíes, glóbulo rojo, eritrocito. Después tenemos a los glóbulos blancos o leucocitos, que acá está toda la variedad de leucocitos que encontramos. En cambio los glóbulos rojos pueden ser un poquito más grandes, un poquito más chiquitos, pero son todos iguales. Y dentro de la fracción celular se colocan las plaquetas o trombocitos, que no son técnicamente células, son fragmentos del cuerpo celular o del citoplasma
de una célula grandota que está en la médula ósea y que va desprendiendo, como acogotando con la actina, digamos, pedacitos de su citoplasma y liberándolos hacia el torrente sanguíneo. Las plaquetas o trombocitos no son células, son fragmentos de citoplasma del megacariocito y por lo tanto tienen los componentes de un citoplasma, teniendo vacuolas, mitocondria, ribosomas, ARN mensajero, proteínas, ATP, GTP, todo lo que uno puede encontrar en un citoplasma, pero no vamos a encontrar núcleo, y por el contrario vamos a encontrar en mayor cantidad algunos elementos, como por ejemplo vacuolas con reservorio de calcio, con actina, y eso lo vamos a ver mejor cuando las analicemos. Dentro de los leucocitos vamos a distinguir, esto ustedes ya lo saben, pero lo vamos a decir rápidamente de nuevo, 5 tipos diferentes, y vamos a decir con qué criterios los vamos a clasificar, ¿no? El primer criterio con el cual los podemos clasificar son, primero, si tienen citoplasma que a microscopía óptica, cuando se los describió, tengan gránulos bien visibles en el citoplasma, porque cuando en microscopía óptica se los observaba, sin tener microscopía electrónica de ningún tipo, a mayor aumento se alcanzaban a ver solamente granulaciones en los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, dándoles el viejo nombre de granulocitos. Hoy en día sabemos que también los linfocitos y los monocitos tienen gránulos porque corresponden a orgánulos y componentes del citoplasma de estas células, nada más que no eran visibles a microscopía óptica, pero sí grandes lisosomas, grandes vacuolas conteniendo ciertas enzimas o grandes vacuolas conteniendo sustancias químicas, citoquinas, histaminas y demás, son o eran visibles a la microscopía óptica, dando lugar al grupo de los granulocitos y de los agranulocitos, supuestamente sin gránulos, como los linfocitos y monocitos. En la jerga habitual les decimos los linfos, los monos, los EO, para cortar, pero bueno, recuerden, cuando están frente a pacientes, cuando están frente a otras personas y no están en la intimidad de casa del laboratorio donde trabajan, mencionarlos como corresponde, si es que les parece bien esta propuesta. Otro criterio para clasificarlos es quiénes son los que siempre circulan en el torrente sanguíneo y quiénes son los que se pueden escapar por diapédesis a los tejidos. Bueno, por ejemplo, los monocitos son uno de aquellos que pueden estrujarse por diapédesis y pasar a los tejidos y quedarse mucho tiempo a veces en un tejido a demanda, por requerimiento o no, y en el tejido se transforman un poco, denominándose macrófagos tisulares. Término que vamos a tener que aclarar. Macrófago es un término acuñado para decir un fagocito, fago, macro, grande. Los macrófagos son células bastante grandes, porque así es de grande el monocito también, que se encuentran en los tejidos y que tienen una gran actividad fagocítica. O sea, capturar detritos celulares, detritos de la matriz extracelular, células extrañas, pedazos o trozos de células extrañas, sustancias nocivas extrañas, etcétera, etcétera. ¿Pueden volver los monocitos transformados en macrófagos tisulares a la circulación? Parece que sí, que muchas veces ellos se vuelven a soltar las uniones de adhesión celular o de anclaje, vuelven al torrente sanguíneo y esto nos hace pensar que
como si fueran remediadores de tejidos o de campos minados, trabajan en un tejido y si todavía les da la vida media o el tiempo vital, la funcionalidad y demás, salen a circulación para luego ser atraídos en otro tejido a donde volver a entrar a fagocitar. También los consabidos famosos neutrófilos pueden hacer diapédesis y salir a los tejidos. Es más, ante una lesión o una invasión de elementos extraños, los primeros en llegar al sitio son los neutrófilos. A fagocitar todo lo que alcancen fagocitar, y estos sí que son kamikazes porque fagocitan a morir, fagocitan hasta morir y generar la mayor cantidad del pus, que es esta mezcla de detritos de otras células, de componentes extraños, de bacterias o toxinas, mezclados con la mayor parte de los fagocitos muertos, como por ejemplo los neutrófilos. Los otros que pueden fagocitar son los basófilos, que son fagocitos quizá no tan importantes, pero también tienen actividad fagocítica. En este criterio no se incluyó a los eosinófilos, pero yo estoy muy enojada porque los eosinófilos son fagocitos también. Tienen actividad fagocítica. Prácticamente yo diría que de los glóbulos blancos, los únicos que yo sacaría como fagocitos activos son los linfocitos B y sus células derivadas amigas, que ya las veremos luego. Bien, otro criterio para separar a los glóbulos blancos o leucocitos es la proporción, primero la forma nuclear. Muchos de los glóbulos blancos tienen un núcleo muy particular que no tiene esa forma típica redondeada o cercana a la esfera, sino que es como si dividieran sitios de actividades diferentes de los genes, de manera tal que se constriñen, hacen constricciones, y entre las constricciones nos quedan partes ensanchadas que son los lóbulos. Entonces se dice que algunos glóbulos blancos tienen el núcleo multilobulado. Sí, va a haber otro bloque probablemente. Si no, bueno, si prometen que van a ver las clases, o la clase o las clases que pueda grabar y hacer la tarea, también puedo dejar de molestarlos hoy, pero sí después me ven las clases grabadas porque voy a seguir. Bueno, entonces, estos núcleos lobulados, que tienen constricciones y lóbulos, se presentan fundamentalmente en los neutrófilos, que normalmente tienen 3 lóbulos y 2 constricciones importantes, y los eosinófilos, que tienen este núcleo, como en forma de anteojo se dice, porque tienen una constricción larguita y 2 lóbulos. Entonces después los monocitos tienen apenas lo que se llama una escotadura, dando esta forma como más cercana a un riñón o riñonada, ¿no? No llegan a hacer una constricción verdadera, sino como una escotadura. Esto da lugar al criterio de separarlos con núcleos lobulares o polimorfonucleares, y los mononucleares diciendo el núcleo en un solo lóbulo, como por ejemplo los linfocitos o los basófilos. Bien, otro criterio es la proporción entre el citoplasma y el volumen nuclear. Como ustedes ven, los eosinófilos, neutrófilos, tienen una proporción más parecida a las células típicas que siempre uno muestra o describe, con un abundante citoplasma rodeando este núcleo. En cambio, si uno observa
los monocitos tienen una escasa proporción de citoplasma con respecto al núcleo. Y el caso más dramático de poco citoplasma en relación al núcleo es el de los linfocitos. Y un subtipo de linfocitos directamente se ve apenas un halo alrededor de su núcleo bien esférico. Otro criterio que sirve para clasificar a los blancos es la heteropignosis o pignosis del núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la microscopía óptica ya se observaba que algunos núcleos eran con la cromatina bien densa, condensada, núcleos que con los colorantes típicos de hematoxilina y eosina tomaban la hematoxilina bien morada fuerte, dando la idea de que el núcleo está compacto, que la cromatina es compacta, como en los polimorfonucleares y en los linfocitos. En cambio, hay núcleos un poco más claros, como por ejemplo los monocitos y los basófilos. Pero acá hay que hacer una excepción, que entra el otro criterio. Bueno, se decía heteropignótico a estos núcleos bien oscuros, ¿no? Con cromatina más densa. En el monocito se suele describir como un núcleo más claro porque tiene como áreas de eucromatina más claras. Y acá aparece el caso de los basófilos. Los basófilos parecen no tener núcleo a veces, y esto es porque tienen gránulos muy grandotes, de bordes bien irregulares, como si fueran cristales, que se tiñen muy de azul oscuro o violeta, y que son tantos que tapan el núcleo. Entonces uno lo que observa es como una pequeña bolsa llena de cristales oscuros, y bueno, esos son los basófilos. Bien, ¿qué más vamos a decir? La cromaticidad, o sea, los colores que toman ante la tinción HIE hematoxilina eosina típica. Con HIE sabemos que la hematoxilina es básica, entonces se colorea los ácidos del núcleo y del citoplasma de estas células. Entonces, con la hematoxilina vemos los núcleos y vemos teñido de azul o de celeste pálido a los citoplasmas que tengan ácido más que bases, y esos son los citoplasmas que tienen todo el aparato de síntesis proteica, o sea, que tienen mucho ribosoma, que tienen mucho proteína circulante, mucho RER. Entonces, estos citoplasmas, como por ejemplo el de los, de los monocitos, de los macrófagos en los tejidos y de los linfocitos, tienden a un transparente celeste o al celeste franco, dándonos la idea de que es un citoplasma con, más bien, dijimos, que sin gránulos, pero con actividad ácida. Los gránulos azurófilos, afines a la hematoxilina, de los basófilos, también prefiguran que esos gránulos tienen algo ácido, porque toman bien la hematoxilina. El citoplasma de los neutrófilos es complicado explicarles acá porque este libro los coloca levemente rosado al citoplasma de los neutrófilos, mientras que otras bibliografías lo colocan en un celeste o celeste pálido. Digamos que en general se los ve celeste pálido, y porque están también los gránulos muy pequeños, pero que se colorean justamente con azul, porque estos son fagocitos y tienen muchos lisosomas, y los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas ácidas, entonces esos lisosomas se van a colorear de azul o violeta. Y el caso bien paradigmático de eosinofilia es el de los eosinófilos, por eso eosinófilos, eosinofilia. Toman mucho el citoplasma, el colorante eosina, que se une a sustancias
básicas o alcalinas, y este citoplasma es más alcalino. Entonces se lo suele ver de un rosado pálido, a veces un anaranjado, y a veces los gránulos también vienen anaranjado fuerte sobre el anaranjado rosita del fondo. Estos eosinófilos tienen sustancias como por ejemplo la histamina, la serotonina y otras que tienden a la basicidad, entonces se colorean de este color. Otra cosa para tener en cuenta es el tamaño de los leucocitos. Si ustedes observan, van a ver que, por ejemplo, los monocitos, los macrófagos son muy grandes, mientras que los más pequeños son los linfocitos. ¿Quiénes serían los tipo medio? Bueno, los abundantes neutrófilos y los eosinófilos, pero más que nada los neutrófilos. Y si ustedes ven acá, tienen una escalita ahí de 0 a 15 micrómetros, que si mentalmente la desplazan hacia el lado de esta célula, van a darse cuenta que la célula más típica que uno encuentra suele tener unos 9 o 10 micrómetros de diámetro, la esfera, o sea, si están en suspensión en el plasma. Los pequeños, como por ejemplo los linfocitos, los más típicos por lo menos, suelen tener unos 6 micrómetros, 7, y las células bien grandotas ya suelen tener unos 15 micrómetros más o menos de diámetro. Bueno, con todo esto, más que un repaso, ha sido toda una diatriba con respecto a los leucos o leucocitos. Bueno, sí, la otra coloración, como están poniendo aquí, Paloma, Palomita y Federico, es la Meigrun-Walchiense, que es un poco más utilizada para salir de la mirada del recuento básico, de la mirada básica, recuento básico de sangre, para pasar a ver con mucho más detalle las variantes entre estas células y diferenciar también distintos subtipos que hay dentro de algunos de estos grupos. Federico también pone que resalta Meigrun-Wall las características de la tinción rutinaria en hematología. Claro, en hematología directamente, para ir más al detalle, se pueden ver con Meigrun-Walchiense más detalles de estas células, mejor distinción, por ejemplo, de la coloración de citoplasma, gránulos, mucho mejor también las diferentes variaciones en las cromatinas nucleares, grados de maduración de estas células, subtipos, todo eso, siempre que uno hace una coloración que nos brinde más degradé de colores y de estructuras, nos da más información el frotis. Bien. Y hablando de frotis, ahí está, Federico aporta de nuevo que la HI es una tinción muy básica o genérica. Bien, y ahora pasamos a, ¿y cómo estudiamos entonces esta sangre que tiene dos fases tan diferentes? Vamos. Bueno, espero que se esté viendo. Vamos de nuevo. Bueno, espero que ustedes estén viendo bien. ¿Se ve bien ahí? Federico, ¿se ve bien ahí? Maja, Sí, Maja. pero se ve como pixelado, yo lo veo así por lo menos. Ajá. Bueno, No, Maja, Yo yo al lo veo menos lo bien. veo bien. Ah, ok. Bueno, entonces, no me está dejando ver el chat. Bueno, lo que quería mostrar simplemente acá es algo que ustedes ya saben, que es, bueno, la forma más sencilla del estudio de la sangre es la venipunctura, o sea,
pinchar con una aguja limpia, esterilizada, sin bacterias, ni hongos, ni virus, ni nada. Una vena que tenga fácil acceso, lo más superficial posible, como por ejemplo las del brazo, y el mayor problema, bueno, obtener, digamos, con una jeringa, pinchando con la aguja, una pequeña muestra de esta sangre, pequeña, puede ser unas gotas, o depende de lo que se quiera hacer, puede ser hasta 10 mililitros. Colocar esa sangre o volcarla en un tubo, que generalmente es un tubo de vidrio y que generalmente en la mayor cantidad de casos está bañado o preparado industrialmente, o si no lo bañamos nosotros, con una sustancia anticoagulante para evitar que la sangre coagule, porque si no se hace un coágulo, o sea, un masacote, y no podríamos estudiar ni el plasma ni las células. Entonces, volcada en un tubo o recipiente adecuado con anticoagulante, se la mueve muy suavemente para que no coagule, y normalmente en la rutina se la coloca en un aparato que es la centrífuga, en donde se colocan los tubos que quedan bien agarraditos desde el cuello. Se enciende la centrífuga, que hace lo mismo que la centrífuga de un lavarropas, girar a gran velocidad, con lo cual los tubos que estaban colgados así, en forma vertical por su boca, con el contenido de sangre anticoagulada, al girar a gran velocidad se colocan en forma horizontal, y la fuerza de gravedad generada por el giro está tirando, digamos, del tubo, con lo cual está tirando del contenido de sangre, y entonces cada punto de la sangre que hay interno en el tubo está siendo tirada por la fuerza, digamos, en este caso de gravedad, pero no gravedad de la Tierra, sino gravedad generada por la centrífuga. O sea, lo que está tirando de cada punto de la sangre es la fuerza centrífuga o gravedad hacia afuera del aparato. Con lo cual se espera que si yo, mi fuerza de gravedad, es decir, si mi tubo lo tengo simplemente en la mano o parado en la mesada, la fuerza de gravedad sería la fuerza que tomaría lo más voluminoso, de mayor densidad, o lo que tiene más masa y densidad en mi mezcla, y me lo va a bajar rápidamente por la gravedad. En este caso se pone en horizontal y la fuerza centrífuga tira hacia la base del tubo, con lo cual lo más grandote, lo más voluminoso, lo más denso me va a quedar acá. Por lo tanto, me va a quedar en la cola del tubo. Y lo menos denso, más pequeño, me va a quedar hacia la boca del tubo. Y esto es lo que genera que luego de una